Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. A leer esta lectura y vamos a orar y después daremos la explicación. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el nido, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo. Caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades, entre las ciudades destruidas, estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer a los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo lo disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda la cabeza que ha quedado calva y toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré su boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre,
Celestial que moras en todo lugar, gracias porque tenemos tu palabra, porque es nuestra base de fe, de conducta y es nuestra doctrina. Y queremos rogarte que nos hables a través de ella, que podamos entender tu palabra para poder andar conforme a ella y poder servirte y seguirte de todo nuestro corazón. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas, bendice a las personas que están viendo este video o escuchando, y que tu nombre, Señor, sea glorificado y seas conocido y reconocido entre las naciones. Es lo que pedimos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí tenemos esta profecía que es prácticamente muy interesante, y es que vamos a ver que a partir del capítulo 29 en el que estamos hasta el capítulo 31 van a haber 7 profecías en contra de Egipto. Al parecer, 6 de ellas tienen de alguna forma fecha de ejecución y también, digamos, Egipto vuelve a ser Egipto. Pero en la 7ª no tiene fecha y de alguna manera es una destrucción total. Entonces vamos a empezar con esta primera en el año 10º, en el mes 10º. Y bueno, muchos piensan que esta fecha es aproximada a el año, un año después de la conquista de Jerusalén. Entonces, si fue la conquista de Jerusalén en el año 588, 590, entonces esto también tuvo que suceder un año antes después, fue profetizado un año después y después fue ejecutado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de ese pueblo que pues subyugó prácticamente a Israel. Y si ustedes recuerdan, en el Génesis, ahí en el capítulo 12, encontramos a un Abraham en una gran hambruna yendo a Egipto y de alguna forma teniendo un contacto primero, sale de Egipto, pero después de unos posteriores años, llega pues unos 200 años, José es vendido como esclavo en Egipto, y después la familia de José lo sigue a Egipto, 70 personas, y de ahí surge la nación de Israel. Ahí tenemos la historia del Éxodo, salen de Egipto para conquistar la tierra de Canaán, y posteriormente vamos a ver a Egipto teniendo injerencia con Israel. De hecho, hay parte de la historia de Egipto que toman los tesoros del templo, y solo hubo un tiempo donde hubo paz momentánea, y fue en el tiempo de Salomón, porque Salomón se casó con una princesa egipcia. Entonces, podemos entender que Egipto tiene una gran relevancia en la vida y en la historia de Israel, pero de alguna manera también Dios va a tomar cartas en el asunto, porque hizo algo que es indebido, y lo podemos ver en este pasaje, cómo se quiso hacer Dios. Y entonces entendemos que en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, según la mayoría de los eruditos, nos dice que esto fue en enero del 586, la profecía dada y posteriormente cumplida un año posterior, es decir, en el 585. Ahora,
vino a mí palabra de Jehová. Y otra vez el profeta diciendo, no es mi palabra, sino es la palabra de Dios, es la palabra de Jehová. Diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. Y esto me suena a una palabra de firmeza, a una palabra de confrontación, de que Dios va a hacer lo que Él dijo. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, yo lo hice. Y es una cosa curiosa dentro de la Escritura cuando los reyes de alguna manera tienden a egocentrizarse y ellos piensan que son deidades. Y lo podemos ver en Nabucodonosor, lo podemos ver en este rey de Egipto, lo podemos ver en los césares y en otras naciones donde el rey se hace igual a Dios o un semidios y Dios lo reprueba completamente y trae juicio. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y dice Dios, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito a la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hacerse Dios es aborrecer a Dios, y Dios no puede quedar de alguna manera ofendido sin hacer absolutamente nada. Así que Él va a tomar cartas en el asunto. Verso 4, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás untado, a las fieras de la tierra y a las aves de los cielos te he dado por comida. Y aquí hay algo sumamente interesante, y es que este dragón representa tal vez al cocodrilo que vive en las aguas del río Nilo, como el rey del río, el rey de Egipto, y los peces serían los súbditos, y es decir, que los iba a llevar a todos juntos, tanto al rey como a los súbditos, a Babilonia. Y es que históricamente durante 40 años Nabucodonosor llevó una gran cantidad de egipcios hacia Babilonia y prácticamente dejó desierta la ciudad, aunque después de los 40 años regresaron como la palabra de nuestro Dios lo dijo. Verso 6, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová. ¿Sabe? Egipto ya había conocido a Jehová. Lo había conocido a través de las 10 plagas en ese éxodo. Y sin embargo, no quisieron creer en él. Y de alguna forma, Dios va mostrándose a la gente en diversas circunstancias y la gente decide creer o no creer en él. Y la gente puede ver milagros, y la gente puede ver señales específicas, y lo puede ver en su propia vida, en la vida de un amigo o de un familiar, y deciden no creer, porque su fe está no en Dios, sino en su religión. Y hay una gran diferencia entre seguir a Dios y seguir a una religión. La mayoría de las personas siguen a una religión, están casados con la religión, lo que dice la religión lo hacen, y valga la redundancia, de una manera religiosa, como lo dice, como lo dicta la religión. Sin embargo, cuando uno ama a Dios, uno ama su bendita y santa palabra, y uno sigue en ello, permanece en ello y se apega a ello de tal manera que es
tomar la Biblia, la palabra de Dios, como autoridad de vida, autoridad de moral, autoridad de todo lo que tiene que ver con las leyes y con la justicia. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Es decir, el báculo era ese bastón que servía como autoridad. El que tenía el báculo era el rey, y de alguna forma era para ayudar. Pero cuando te tomaron de la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo traigo contra ti espada y cortaré a ti hombres y bestias. Y esto habla de una traición de parte de Egipto por no apoyar a Israel como había prometido hacerlo. Y a Israel también le juzgó por apoyarse en este báculo Egipto y no apoyarse en Dios. Lo mismo que pasa cuando la gente se apoya en la religión y no en Dios. Cuando la gente, en vez de preguntarle a Dios, le pregunta a su líder religioso: ¿qué hago? Cuando la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, hablando Dios, que quiere una relación personal con cada uno de nosotros. La mayoría de la gente desprecia a Dios y quiere la religión. Verso 10, por tanto, he aquí yo estoy contra ti, contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Y prácticamente está diciendo: voy a arrasar contigo. Ahora, al parecer no hay una palabra de arrepentimiento de parte de Egipto. Siempre Dios, cuando advertía, esperaba que la gente se arrepintiera. Es el caso de Jonás con Nínive. Él fue a Nínive y fue por fuerza, porque él había viajado al lado contrario, a Tarsis, pero Dios lo trajo de vuelta a través de un gran pez que se lo tragó y lo ha de haber vomitado en las costas de Nínive. Y allí Jonás predicó, y el rey y el pueblo rasgaron sus vestidos, se pusieron en cilicio y ceniza y se arrepintieron de todos sus pecados, y Dios escuchó la oración de ellos y la ciudad no fue destruida, porque se apoyaron en Dios, no en su religión. Pero en Egipto parece ser que no hubo tal arrepentimiento, simple y sencillamente llevaron la responsabilidad de la consecuencia de sus acciones. Verso 11, no pasará por ella pie de hombre ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y esto es lo que decíamos anteriormente: durante 40 años Nabucodonosor llevó gente a Egipto y después los dejó, los persas los dejaron, regresar a su tierra. Y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras, porque así ha dicho Jehová el Señor: así al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a su tierra, los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen. Allí será un reino despreciable. Y una de las cosas que podemos ver en Egipto es que nunca más volvió a ser una nación como la que era. Es decir, cuando hablamos de Egipto, decimos que Egipto llegó a ser una potencia mundial del mundo antiguo. Pero cuando se rebelaron contra Jehová nuestro Dios, contra Jehová el Señor, entonces Dios tomó cartas en el asunto
y Egipto quedó degradado. Allí será un reino despreciable. Verso 15, en comparación con otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. ¿Quién pone, quién quita reyes? Dios. ¿Quién es el que da poder a los reinos? Dios. ¿Quién es el que da riquezas a los reinos? Dios. Así que muchas veces la gente confía en un gobernante cuando en realidad debemos de confiar en Dios. Mucha gente confía en la religión cuando en realidad debemos confiar en Dios. Mucha gente confía en el padre de familia cuando en realidad debemos confiar en Dios. Mucha gente confía en las autoridades cuando en realidad debemos confiar en Dios. Por eso nuevamente decimos lo que el profeta diría: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar en el Señor nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Él es, no hay nadie más en el cual debemos y podemos confiar. Verso 16, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado y mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Así que todo esto va a redundar para que Dios se dé a conocer y para que la fe de muchos crezca y para que de alguna manera esto se mantenga visible a las demás naciones y Dios sea glorificado. Así como cuando salieron de Egipto y fueron a la tierra, allí cuando estaban del otro lado del Jordán, cuando fueron los 2 espías, allí cuando de alguna manera la gente hablaba de Israel y tenían temor, así que los espías regresaron diciendo, está hecho, tienen gran temor, y luego Dios tira las murallas de Egipto, y esto pues los hace pues mucho más vulnerables, porque el temor paraliza, porque el temor no te hace pensar correctamente, porque el temor no te deja actuar correctamente, porque el temor de alguna manera puede apoderarse de tu vida y puede de alguna forma destruirte. Por eso nosotros no tenemos temor, sino tenemos de alguna manera confianza en nuestro Dios, en que Dios dijo y Dios hará. Verso 17, aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. Segunda profecía. Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espada es desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Durante 13 años Nabucodonosor sitió la ciudad de Tiro. ¿Se acuerdan? Lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, en el capítulo 28. Y Nabucodonosor no pudo conquistar, porque estos salieron por tierras y llevaron toda su riqueza por mar, y la llevaron hacia un lugar lejos de tierra, y ahí se mantuvieron todo el asedio, y Babilonia pues no tenía barcos ni nada, y no pudieron conquistar prácticamente Tiro, sino que posteriormente en el año 332, con Alejandro el Magno, se logra esta conquista de Tiro y esta destrucción completa de Tiro. Pero como en esos 13 años no habían tenido botín, entonces Dios les concede un botín en Egipto. Así que nuevamente irían y tomarían el botín para sus soldados y para el reino. Verso 19, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto,
porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Y es increíble que pueda decirse de Nabucodonosor como siervo de Dios. Era un impío, era un hombre sanguinario, era un hombre que hacía su voluntad. De hecho, recuerdo, o usted puede recordar, tuvo este sueño y después dijo: esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué, y Dios lo castigó y durante 7 años estuvo como una bestia del campo. Y usted lo puede ver ensoberbecido haciendo una gran estatua y que la gente lo adorara, haciéndose como Dios. Y Dios tuvo que humillar a este hombre, pero este hombre reconoció que Jehová era Dios. Así que podemos entender que muchas veces gente ignora servir a Dios, pero lo sirve, o por lo menos sirve a los propósitos de Dios. Y es que allí es donde entendemos: y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y es que debemos saber y debemos recordar que en el mundo tendremos aflicción, pero esa aflicción es para este mundo. Pero nuestra ciudadanía, nuestro reino, no es terrenal, sino es celestial. Y trabajamos para el reino de Dios, para su gloria, para su honra, y un día estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en el que dice servir a Dios, pero no hace lo que Dios dice, y con aquel que de alguna manera hace lo que Dios dice, como Dios dice, y para lo que Dios dice. Así que podemos encontrar en Dios un Dios que tiene siervos. Y esos siervos, de alguna forma, solo se limitarán a hacer lo que Él dice, lo que Él quiere, para el engrandecimiento de su reino y para que Él sea conocido, para que Él sea glorificado, para que Él permanezca en la mente y en el corazón de todos. Así que cuando vemos circunstancias, a veces decimos: no, son del diablo. Sin embargo, Dios está usándolos para sus propósitos. Verso 21. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Y aquel tiempo es un tiempo indefinido, pero es un tiempo donde se le dará el poder a Israel como nunca antes, y es muy probable que esto ya sea en el tiempo del milenio, cuando Cristo esté reinando sobre la tierra, Israel, por lo tanto, gobernando sobre el mundo. Increíble, un pueblo tan pequeño, pero que tiene un Dios tan grande que puede hacer lo que es imposible, para que Él, nuestro Dios, sea glorificado, magnificado por las naciones, porque la gloria es de Él, para Él y por Él. Así que habrá un tiempo donde la casa de Israel será enormemente grande, porque la respalda el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto es sumamente maravilloso. Nadie lo puede entender, nadie lo puede creer, sobre todo porque cuando analizamos la profecía y vemos el sufrimiento de Israel y vemos cómo en la actualidad hay naciones como Irán que quieren prácticamente raer de la faz de la tierra al pueblo de Dios, a Israel, pero Dios siempre protegiendo a su pueblo, Dios siempre apoyando a su pueblo, Dios siempre cumpliendo lo que Él dijo en su santa y bendita palabra. Y esto es sumamente maravilloso, porque solo Dios, el Creador, nuestro Dios, puede hacer tales cosas
tales maravillas. Por eso confiamos en ese Dios y no en una religión. La religión te manda, ¿verdad? La religión te dice, haz esto, haz aquello, y vamos a ver. Pero Dios dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no ya ha sido condenado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nosotros creemos en Jesucristo, su Hijo amado, el cual se sacrificó en la cruz en nuestro lugar para salvarnos de la paga del pecado. Eso es sumamente maravilloso. No lo podemos entender, pero Él lo hizo. Y nosotros somos salvos, no porque llevamos bien una religión, sino por el simple hecho de que Cristo murió en la cruz y nosotros creemos en su sacrificio y aceptamos su muerte y su resurrección en nuestra vida, creyendo en Él, teniendo el nuevo nacimiento. Y si nacemos de nuevo, vivimos como nuevo. Y esto de alguna manera va a determinar el tipo de cristianismo que tenemos. Si nosotros tenemos un cristianismo, como le llaman, light, carnal, un cristianismo que vive doble vida, que vive doble moral, que vive hipócritamente, un cristianismo que prácticamente es otra religión, que nada más cambió de templo, que nada más cambió en vez de tener un sacerdote, ahora tiene un pastor, que nada más cambió de versión de Biblia, pero su vida sigue siendo la misma. Entonces esa persona no puede decirse nueva nacida, sino que es el mismo en otro lugar. Porque los nacidos de nuevo hemos de dar frutos de verdadero arrepentimiento. Por eso cuando dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que tenemos una vida nueva, porque tenemos una nueva relación con nuestro Creador y por lo tanto tenemos un nuevo andar en Cristo, tenemos una nueva conducta y una nueva forma de hacer las cosas, y eso va a determinar prácticamente si una persona es nacida de nueva o no. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano desde cuna, pero no vive conforme a los preceptos de la palabra de Dios. ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Jesús. Un cristiano es un pequeño Cristo, es uno que imita al Maestro y le sigue haciendo su voluntad. Un cristiano es obediente a la palabra. Un cristiano se deposita completamente en la palabra. Por lo tanto, hemos de analizar nuestra vida si hemos o no nacido de nuevo. ¿Y cómo lo sabremos? A través de nuestras obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras, porque la fe se demuestra a través de las obras, a través del cambio que Dios hace, un cambio que va de adentro hacia afuera, un cambio que de alguna manera muestra lo que yo era antes de Cristo, cómo recibí a Cristo y lo que soy después de Cristo. Así que necesito saberlo, necesito saber si soy salvo o no, necesito saber si soy hijo de Dios o no, necesito saber si he nacido de nuevo o no. Y esto lo sabré a través de mi conducta, a través de mi renuncia, a través de mi compromiso a Dios. Si yo quiero vivir agradando al mundo, agradándome a mí, y quiero agradar a Dios también, es imposible. No puedes servir a dos señores. O sirves al mundo, o sirves a Dios. O sirves o no sirves. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro estudio. Esperamos que sea de bendición. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración y que le digas así en tu corazón: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi religión no me salva, que quien me salva es Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados.
Yo acepto su sacrificio, acepto el regalo de la vida eterna, creo en Jesús y quiero seguirle en espíritu y en verdad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame a crecer en tu palabra, en tu gracia y en tu conocimiento. Me pongo en tus manos, rogándote que me salves en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si tú eres creyente y no estás dando fruto, te invito a que analices tu vida y vamos a concluir orando a nuestro Dios. Y si tú quieres renovar tu vida y decirle, Señor, no he hecho lo correcto, no estoy cumpliendo con tu palabra, no estoy cumpliendo con mi deber de cristiano, ayúdame, yo quiero ser un hijo tuyo, dame esta oportunidad para servirte. Bendito Padre Celestial, podemos ver cómo Egipto vio tus maravillas, vio tu poder, vio tu fuerza, y aún así no quiso arrepentirse. Pero nosotros, Señor, que tenemos un corazón dócil, un corazón que quiere agradarte, te rogamos y suplicamos que nos ayudes a dejar el pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor y Padre nuestro, ayúdanos a determinarnos a servirte solo a ti, a seguirte solo a ti, a creer solo en ti y a vivir cada día para ti. Bendice, Señor, tu palabra en nuestra vida. Perdónanos si no estamos haciendo lo que tú quieres, si no estamos mostrando frutos de verdadero arrepentimiento, y ayúdanos a poder glorificarte a través de nuestras acciones, a través de la transformación que tú haces de nuestro carácter, para ser las personas que desde el principio de los tiempos querías que fuéramos, Señor. Ayúdanos a renunciar al pecado y a la impiedad para servir a la piedad y a la santidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino. Ayúdanos a confiar en ti y solo en ti. Y esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por ver el programa, gracias por suscribirse, gracias por darle like. Y pues, si Dios lo permite, el miércoles estaremos subiendo un video más acerca de la segunda carta a Timoteo. Y el próximo domingo estaremos en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Pues sin más, que Dios le bendiga y hasta la próxima.